Hola a todos, me llamo Nora Crone, soy violista en Nueva York y hoy les voy a hablar sobre cómo me recuperé de la distonía focal del músico. Bueno, creo que debería empezar con reconocer que la distonía focal del músico es una condición muy compleja y según mi conocimiento existe bastante incertidumbre en cuanto a los mecanismos precisos que contribuyen al desarrollo de la condición, cómo se manifiesta y cómo funciona la recuperación. Entonces, lo que voy a hacer en este video es intentar describir, de acuerdo con mi experiencia personal, cómo logré emerger de esta condición y tocar de nuevo. Cuando me di cuenta de que estaba lidiando con la distonía, y sí me la diagnosticó uno de los destacados expertos en este tema, empecé a investigar, tal como probablemente has hecho vos. Y lo que descubrí era que una cantidad pequeña pero significante de músicos y músicas se habían recuperado a través de alguna forma de reentrenamiento. Ahora, lo que eso significaba en cada caso individual parecía bastante distinto y personal, ya que por lo general eran personas que tuvieron que encontrar un camino totalmente por sí mismos, sin ningún plan sistemático de recuperación. Pero lo que tenían en común esos músicos es que alguna combinación de observación, movimiento intencional y tiempo les ayudó a recuperarse. Eso me parecía claro. Trabajé con varias personas con experiencia en esta forma de rehabilitación, además de por mi propia cuenta, pero tardé un año completo en encontrar el enfoque que realmente me encaminó en la ruta hacia la recuperación, creado por la violinista Sophie Till. El enfoque Till es un sistema de técnica de cuerdas que se deriva de los principios de lógica física y la aplicación precisa de esos principios a la acción de tocar. Y, lo creas o no, aprender este enfoque me permitió recuperarme. Y de hecho, ahora formo parte del equipo de Till Project, lo cual me da la oportunidad de compartir esta información con ustedes y por esto estoy muy agradecida. Si acaso vos no estás actualmente lesionado y no te interesa cambiar tu técnica, tal vez decidirás que las cosas están bien tal como están, y esto es válido. Lo que diré yo es que el enfoque Till no solo me ayudó a recuperarme de la distonía, es una manera tan sensata, eficiente, fiable y útil de tocar y me hace sentir tanto mejor al instrumento que no lamento la lesión que me impulsó a encontrarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con lógica física? Te doy un ejemplo. Si te pido tocar distintos puntos en la cara con distintos dedos, probablemente tocaste un punto a la vez y luego usaste el antebrazo entero para mover el próximo dedo hacia su lugar, aunque sea muy cerca. Es así que el cerebro procesa movimiento en general, estar plenamente en un lugar a la vez y llevar la misma receta, en este caso el alineamiento del dedo, la mano y el antebrazo como una unidad, al siguiente lugar. Es lo mismo cuando caminamos o corremos. Aun si corremos muy rápido, nuestra experiencia es siempre paso, 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 en vez de dejar el primer pie plantado en el suelo mientras tomamos un nuevo paso con el otro. Ahora, en vez de tocar un punto a la vez en la cara, deja el primer dedo que pusiste y estira el otro para cruzar al otro punto. De repente estamos frente a algo muy distinto y francamente un poquito sin sentido. Si me siento cómoda y contenta acá, con la mano y el antebrazo alineados detrás del dedo, y quiero sentirme cómoda y contenta acá, la cosa sensata a hacer sería llevar la misma receta al siguiente lugar. Si en vez de esto me estiro, este cuarto dedo ya no tiene el apoyo exclusivo de la mano y el antebrazo. Tengo otra receta. Obviamente es igual en el instrumento.
esto, misma receta, versus esto, otra receta. Esto es solo un pequeño ejemplo y estoy segura de que genera todo tipo de preguntas como ¿pero cómo podés tocar rápido así? O ¿y qué pasa con los acordes? Y sí, absolutamente hay maneras de hacer ambas cosas que no chocan con la lógica física básica que utilizamos instintivamente en cada otra área de nuestras vidas. No puedo tratarlas en este corto video, entonces por favor estén atentos a esta serie para conocer más. Y si quieren saber más sobre los detalles específicos del enfoque TIL, les dejo unos links a nuestro sitio web y nuestras redes abajo. Lamentablemente, muchos aspectos de la técnica tradicional sí chocan con esta lógica física innata. Y, como era cierto en mi caso, a menudo los aprendemos desde tan chicos y los hemos practicado por tantos años que no solo no estamos conscientes de ellos, sino que nos resulta casi imposible hacer algo distinto sin hacer un cambio muy intencional. Entonces, estemos lidiando con una lesión o no, la mayoría hemos absorbido hasta cierto grado lo que llamaríamos lógica alien en el ámbito del instrumento. Y a veces eso simplemente significa que las cosas son menos eficientes o cómodas de lo que podrían ser. A veces significa que tenemos dolor, tendinitis u otra lesión. Ahora, cómo exactamente esa lógica alien empleada a lo largo del tiempo se manifiesta como distonía para algunas personas es la parte que aún se desconoce. Y yo no pretendo ofrecer una respuesta a esto. Lo que sí puedo decir es que destapar poco a poco las muchas manifestaciones de lógica alien que estaban presentes en mi técnica es lo que finalmente me ayudó a recuperarme. Y creo que funcionó así. Al principio de mi recuperación me parecía que por un lado tenía los síntomas distónicos, en mi caso la retracción de los dedos anular y meñique izquierdos, y por el otro lado aprendía una nueva técnica que empezó con cosas muy fundamentales que me parecían muy lejanas a la fuente de los síntomas. Quiero decir, pasó un mes entero hasta que tocaba la cuerda. Sin embargo, ese proceso de construir el sistema nuevo desde los fundamentos es de hecho imprescindible y es lo que distingue este enfoque a la distonía de los otros que encontré. Y la razón de su eficacia, por lo menos según mi experiencia personal, es que mis síntomas no eran solo un tic de mi sistema nervioso manifestándose en algún lugar aleatorio, sino que estaban contenidos en un contexto particular, el contexto de tocar. De hecho, eran el resultado inevitable de mi combinación única de química cerebral, rasgos cognitivos, experiencia de vida, y mapas corticales y los patrones de movimiento asociados con esos mapas. Y a lo largo del tiempo llegué a percibir que los movimientos y sensaciones indeseados, alguna especie de retracción o más tarde solo una sensación de pérdida de control, estaban ligados con la activación de un antiguo patrón cerebral, algo de la lógica alien que me tomaba el mando otra vez. Y cuando me paraba y cuidadosamente mostraba a mi cerebro el contexto correcto para el movimiento, sentía que mi cerebro se decía, en este contexto, esos movimientos distónicos no tienen ningún sentido. De alguna manera, los movimientos distónicos se volvieron innecesarios, se hicieron obsoletos por el nuevo contexto. Les doy un ejemplo. Entonces, si venimos de la técnica de dejar nuestros dedos sobre la cuerda y después quitarlos de forma aislada, lo que puede surgir es una especie de extensión y retracción aislada, sobre todo del meñique. Y esta especie de movimiento antes desataba de inmediato una retracción en la mano izquierda para mí, lo cual
no sorprende tanto, dado el movimiento que estoy intentando ejecutar. Pero si en vez de esto empleo una rotación del antebrazo para quitar el dedo, lo cual es un elemento clave del enfoque TIL que no puedo detallar en este corto video. Esta rotación quita el dedo anterior de la cuerda sin la necesidad de que se levante o se retraiga. Tardó bastante, pero a medida de que mi cerebro paulatinamente llenaba los detalles de esta nueva imagen del tocar y los hábitos anteriores se borraban, los síntomas distónicos que acompañaban esos hábitos se desvanecieron. El otro aspecto importante de mi recuperación, aparte del cambio a mi técnica y a mi concepto del tocar al nivel más profundo, fue cómo esos cambios posibilitaron la transformación física de partes de mi cuerpo que habían sido maltratadas durante mucho tiempo. Esta parte de mi palma, en particular, estaba colapsada debido a tanto estiramiento. Cuando dejé de estirar tanto la mano, empecé a desarrollar la imagen de una versión sana de esta área y mi cerebro recuperó la capacidad de regular el tono en estos músculos, que por supuesto son esenciales para apoyar los dedos anular y meñique y para controlar sus movimientos. En resumen, desmontar gradualmente el contexto que provocaba mis síntomas distónicos y reemplazarlo con un sistema de tocar reconocido por el cerebro como sano y fiable, eliminó los síntomas. Ahora, no digo que esto es lo único que pasó. Como dije al principio, la distonia focal del músico es una condición muy compleja y nunca intentaría explicarlo a nivel neuronal. Pero lo que puedo decir es que el proceso de aprender un movimiento sano y sensato, aplicado exquisitamente al instrumento y al acto de crear música, me sanó el cerebro. En futuros videos hablaré más sobre el proceso de recuperación y les ofreceré algunos principios físicos y tips prácticos. Pero por ahora quiero terminar por decir que, en mi experiencia, la mejor manera de recuperar de la distonia focal del músico es trabajar directamente con alguien que entienda la condición y tu instrumento y que tenga un enfoque al tocar que haya probado su eficacia en este contexto. Espero mucho que esto haya sido de ayuda de alguna manera. Si te resultó útil, me encantaría si tomaras un segundito para ponerle like y suscribirte abajo y por supuesto, por favor, compartirlo con otros que podrían beneficiarse con esta información. Si querés saber más sobre mí o ponerte en contacto, por favor, visita mi sitio web www.noracrone.com. Te deseo lo mejor. Cuídate. Hasta la próxima.